Entonces, en este artículo es una revisión sobre la biología molecular y la genética de la apoptosis. Entonces, primero nos describe algunos aspectos de la vía intrínseca, luego algunos aspectos de la vía extrínseca, finalmente la fase de ejecución, tanto de la vía intrínseca como de la vía extrínseca. Luego nos habla de 9 genes relacionados con la vía de apoptosis. Entonces, primero nos habla de algunos genes de la vía intrínseca, como el gen que codifica para PAF1, para BCL2, para caspasa 9. Algunos genes que codifican para proteínas que participan en la vía extrínseca, como el gen que codifica para caspasa 8, para FAT y para FAS. Eh, y luego nos habla de 2 genes de proteínas que participan tanto en la vía extrínseca como en la vía intrínseca, que son la proteína P53 y el factor de transcripción o el oncogen o el protoncogen MYC. Y finalmente nos habla de una 9ª proteína que es una proteína que participa en la vía de ejecución, que es el gen que codifica para la caspasa 9. Finalmente nos hablan de papel de la mitocondria en apoptosis y algunos aspectos epigenéticos relacionados con el, el regulación del DNA mitocondrial. En esta entonces nos están mostrando vía extrínseca, vía intrínseca. Entonces en la vía intrínseca estímulos internos como el daño en el DNA, como el estrés del retículo endoplasmático. Entonces nos eh, desencadenan eh, la activación de proteínas como las proteínas BIT, NOXA, PUMA y estas otras. Eh, la proteína P53 es un inductor de estas proteínas. Una vez estas proteínas son activadas, entonces esas proteínas o nos activan eh, otras proteínas que nos inducen a apoptosis o nos activan proteínas como BCL2 y estas otras que lo que hacen es inhibirnos la apoptosis. Entonces, cuando se activa VAX y PAC, entonces junto con P53 inducen la permeabilización de la membrana externa de la mitocondria. Eso lleva a que se salgan de la mitocondria el citocromo C y unos inhibidores de proteínas que inhiben la apoptosis. Eh, entonces, estas proteínas OMI, HTRA2 y SMAC y Diablo, entonces nos inhiben las proteínas que nos inhiben, inhibidoras de la apoptosis, por ejemplo, nos bloquean la procaspasa 8. O la otra es que se libera citocromo C. Una vez se libera citocromo C, entonces la PAF se libera de su ATP y forma complejos citocromo C, APAF y caspasa 9. Eso lleva a la activación, a la formación del apoptosoma. Este no es el único complejo que se forma en la vía intrínseca. También por la vía intrínseca se puede formar otro complejo que se llama el pidosoma, que estaría constituido por la proteína PIT, la proteína RAID y la caspasa 2. Bueno, pero una vez la procaspasa 9 se activa y se convierte en caspasa 9, entonces esta nos puede llevar a la activación de las caspasas 3, caspasa 6, caspasa 7, que nos, por ejemplo, la activación de la caspasa 3 nos lleva a la proteólisis e inactivación de el ICAT, que es un inhibidor de la CAT, que es una DNasa activada por caspasa 3, y una vez esta sería una endonucleasa que nos lleva a la degradación del DNA y a la condensación de la cromatina. Pero también nos puede activar proteasas como la gelsolina, y esta gelsolina una vez nos se activa, entonces por ejemplo nos puede degradar los filamentos de actina. Por la vía extrínseca, entonces
Unos ligandos, nos hablan de dos tipos de receptores, unos de grupo 1 y unos de grupo 2. En el texto están invertidos, entonces estos que llaman de grupo 2 acá, en el texto del artículo lo llaman de grupo 1 y estos que llaman del grupo 1 en el texto del artículo lo llaman del grupo 2. Entonces, a estos se unen unos ligandos dependiendo del tipo de receptor. Aquí están, el ligando se une, el, dependiendo del tipo de receptor, se unen a cada uno de sus receptores. Entonces el FAS-L se une al receptor FAS y el TRAI-L se une a los receptores trail R1, por ejemplo, y trail R2. Una vez se unen, entonces se produce la trimerización de los receptores. Para el caso de los del grupo 2, entonces eh, se une un adaptador que es la proteína TRAT. Aquí está el significado. Luego se forma un complejo que aquí llaman el complejo 1, que está formado por la proteína TRAF. Aquí está el significado. La quinasa RIP. Y si se une TRAF, RIP y estas proteínas que inhiben la apoptosis a través de estos factores de transcripción JNKP1, NF-kappa beta, entonces se nos inhibe la apoptosis. Si lo que se une al TRAT es el FAT, aquí está, entonces eso lleva a que a través de estos dominios DET interactúe la caspasa 8, la procaspasa 8 y la procaspasa 8 se convierta en caspasa 8 que nos lleva a la activación de las caspasas efectoras, por ejemplo la caspasa 3 que nos activa la DNasa o nos activa la gelsorina para degradar el DNA o para degradar las proteínas del citoesqueleto, lo cual nos lleva a muerte celular. Cuando los receptores son los FAS se trimerizan por la unión de su ligando, esto lleva a la formación del complejo DIS. Aquí está el significado del complejo DIS, que estaría formado por la proteína FAT con sus dominios DD y sus dominios DED. Los dominios DD le sirve para unirse a la proteína FAT y los dominios DED le sirve para unirse a las caspasas que se activan, y a su vez estas nos activan las efectoras y nos llevan a la apoptosis. Aquí están entonces otros tipos de complejos. Entonces por la vía extrínseca entonces se puede también formar un riboptosoma que está formado por estas proteínas RIP, la quinasa, la FAT y la caspasa 8, o el fadosoma que estaría formado por la caspasa 8, la FAT y también la quinasa. Finalmente, entonces aquí en esta parte de la diapositiva entonces están las caspasas. Nos pueden producir inactivación de proteínas o nos pueden producir activación de proteínas directa porque degradan dominios regulatorios que las inhiben, o de manera indirecta porque simplemente lo que hacen es al romperlas activarlas. También las capaces entonces son mediadores de apoptosis. Se activan las caspasas iniciadoras, y estas caspasas iniciadoras finalmente nos llevan a la fase ejecutoria porque nos activan las caspasas ejecutorias. Aquí hay ejemplos de caspasas iniciadoras de la vía intrínseca, caspasas iniciadoras de la vía este es de la vía intrínseca y estas dos son de la vía extrínseca. Aquí está también al revés. Otras funciones de las caspasas entonces en proliferación celular, por ejemplo caspasa 3, caspasa 6, caspasa 8, o en procesos inflamatorios en inmunología como la caspasa 1, caspasa 4, caspasa 5 y la caspasa 12.